¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a las personas que nos acompañan en este día presencialmente y a aquellos que nos estén escuchando a través de las redes. A finales del año 2019, a finales de noviembre o comienzos de diciembre, tuve también la oportunidad de compartir un foro como este para hablar de lo que era el proyecto por parte del Gobierno de Canarias y concretamente del área de transición ecológica en materia de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial. Basaré la presentación como una continuidad de esa primera presentación. De hecho, voy a usar buena parte de esas diapositivas que en su momento presenté, porque al final, ese día lo que hice fue trazar las líneas maestras de la acción política y ahora lo que pretendo es demostrar cómo esa línea maestra, esos trazos que hicimos en esa pizarra virtual a modo de apunte, hemos ido complementando. Por lo tanto, es una segunda lección donde vamos desarrollando los conceptos, los principios y los elementos que introdujimos esa primera exposición hace 15 meses, pero parece que fue ayer porque casi 13 meses lo hemos ocupado con una crisis sanitaria. Ese día terminé la presentación hablándoles del concepto de sostenibilidad, ese concepto que no es ese concepto antiguo, desde mi óptica, de ese triple equilibrio entre las acciones ambientales, sociales y económicas, sino es un concepto donde todo está englobado por la acción ambiental. Es decir, estamos supeditados, todas nuestras políticas, todo nuestro día a día, a los beneficios que podamos de alguna forma reportar a nuestro medio ambiente. Y veré después que la crisis sanitaria refrenda este modelo en algunos elementos concretos. Terminé también poniéndole la imagen de una indígena del Amazonas que en épocas después de un incendio forestal, que azotan día sí día también al Amazonas, es capaz de cuidar a cualquier tipo de animal, a cualquier tipo de ser vivo, como si fuese su propio hijo. Y terminé con un lema que hay que cambiar porque sencillamente vale la pena. Ese día, cuando salimos, nuestras calles estaban llenas. No sabíamos lo que nos esperaba hasta que llegó el viernes 13. Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Y esos 15 días fueron más de 15 días y esas calles que antes estaban llenas empezaron a estar vacías. Cambiamos de leer caras en su totalidad, de ver que alguien se reía por sus bocas, por intentar describir, intentar interpretar la sonrisa a través de los ojos. De hecho, hemos tenido que aprender a saber los sentimientos y interpretar los sentimientos de cualquier persona a través del gesto de la mitad alta de la cara. Pasamos a ver imágenes en la calle que nunca hubiésemos pensado ni tan siquiera hace poco más de un año. Imágenes que ya veíamos en países como China, pero que nos parecían muy extrañas. Empezamos a ver aeropuertos vacíos, incluso empezamos a ver cómo el tráfico en nuestras calles había literalmente desaparecido. Nos tuvimos que acostumbrar a una nueva realidad, una realidad como la de hoy, donde nuestros encuentros, cuando tenemos que interlocutar, cuando tenemos que transmitir algo, ya hemos tenido que renunciar al encuentro directo persona a persona y todo tiene que ser a través de una pantalla. Por suerte nuestra creación es amplia y también hemos introducido datos de humor. Esas mismas redes que nos permiten comunicarnos también nos han permitido sacarnos alguna sonrisa. Hemos descubierto el valor de los balcones, hemos descubierto el valor del vecino, alguien que teníamos puerta con puerta y que tal vez nunca habíamos hablado, con el que nunca habíamos compartido ni un tan siquiera un hola, ¿cómo te va? Fueron meses donde los balcones, las terrazas, se convirtieron en nuestro desahogo, incluso en nuestro centro de diversión. Son imágenes que han sido recientes en nuestra historia vital, pero que muchos queremos poner lejos en nuestra historia vital. Pero fueron hace apenas un año. Hemos descubierto el valor de la solidaridad y hemos empezado a generar mayores empatías entre nosotros. Empatía que todos los días a las 7 de la tarde se traducían y tenían su manifestación en imágenes como esta.
Empezamos a valorar lo que realmente era importante para nosotros, nuestra propia vida. Empezamos a cambiar hábitos para defender nuestra propia vida. Empezamos a ver como normal, como escenarios como escenarios como en Madrid, donde se vendía turismo. En lugar de venderse turismo, lo que se vendía era salud, se vendía esperanza, se vendía el esfuerzo y el sacrificio de un cuerpo de función pública como son los sanitarios, para los que nunca tendremos palabras de agradecimiento por el tiempo que han dedicado, por las vidas que han dedicado, por las horas familiares que han dedicado y por el insomnio que han pasado. Pero por encima de ello teníamos la naturaleza que empezaba mandándonos mensajes. Empezábamos a ver cómo algo estaba pasando en la naturaleza, como empezaban a aparecer artículos, empezaban a aparecer datos, empezaban a aparecer opiniones de científicos cualificados, donde se nos decía que la naturaleza estaba respondiendo de otra forma totalmente distinta a cómo estaba respondiendo la sociedad. Empezábamos a ver en las redes imágenes que eran sorprendentes para nosotros, espacios urbanos recuperados por la naturaleza. Empezábamos a ver, más que a ver, a sentir cómo el sonido de las ciudades, el bullicio del tráfico, el bullicio de la gente caminando, el bullicio nuestro, el alboroto cuando estamos de fiesta, cuando estamos paseando por las calles, pasó a ocupar otro sonido en otras ciudades. Empezamos a escuchar pájaros. Imágenes de nuestros mares que muchos nunca habíamos visto. En definitiva, la naturaleza nos estaba mandando un mensaje, nos está mandando un mensaje. Y el mensaje es claro, nítido y contundente. A pesar de que hayamos puesto en riesgo nuestra economía, a pesar de que hayamos cambiado nuestros hábitos sociales, el medio ambiente, la naturaleza, el entorno, no se ha resentido, todo lo contrario, ha crecido. Por lo tanto, tengamos consciente que la sostenibilidad no es el triple equilibrio entre la acción social, económica y ambiental. Eso es una falacia que nos hemos inventado como especie animal. Eso es una falacia que nos hemos inventado para justificar grandes daños ambientales a nuestro entorno en pro de un progreso económico y un progreso social, que esta crisis sanitaria ha demostrado que el medio ambiente no nos necesita. Es más, el medio ambiente sin nosotros está mejor. Y hemos visto cómo se recupera a un ritmo que muchos científicos entendían que era imposible que se pudiese recuperar. Hemos visto cómo los animales recuperan los espacios urbanos que antes de nosotros construir, antes de nosotros alterar, antes de nosotros antropizar, eran sus espacios, sus hábitats normales. Hemos visto cómo en nuestro día a día en las ciudades están los pájaros, que la única forma que tenemos de percatarnos de que están ahí es que sencillamente nosotros no estemos. Por lo tanto, aprendamos este mensaje. En aquella presentación a finales del año 2019 empezaba con esta pizarra. En esta pizarra voy a centrarme en aquellos elementos sobre los que se han producido variaciones importantes. En primer lugar, cada vez son más las publicaciones que ya no niegan el cambio climático. Cada vez son más las publicaciones, prácticamente antes era 1 de cada 10, habían publicaciones negacionistas. Esas publicaciones negacionistas sencillamente, con la experiencia práctica de este año, han quedado enterradas. Y en los próximos años empezarán a aparecer publicaciones donde se revele de forma objetiva y con datos científicos las mejorías que ha sufrido el medio ambiente en estos 12 meses, más concretamente en los 3 meses de encierro total. En materia de emisión de gases de efecto invernadero, este año se han producido menos emisiones que en años anteriores, pero la concentración sigue siendo alta, por lo cual demuestra que independientemente de que pongamos un cero ya a las emisiones de gases de efecto invernadero, los efectos para rebajar la concentración no se percibirán hasta el siglo que viene. Hemos visto además cómo hay algunos efectos que han cambiado, es decir, no sé si se han dado cuenta, pero este año, donde ha habido menor presión, sobre todo en nuestros espacios, en nuestro entorno, en nuestra atmósfera, parece que las estaciones han recuperado la normalidad. Hemos tenido un verano normal, hemos tenido un otoño con lluvia, hemos tenido un invierno frío.
y estamos teniendo una primavera. Ya estamos viendo especies que están floreciendo cuando les corresponde florecer. Por lo tanto, otro efecto importante. Seguimos teniendo desplazamiento de especies a nuestras tierras. La migración que estamos sufriendo no se va a parar, por mucho que Europa cierre fronteras o por mucho que el Estado español no le quiera dar una solución digna. Están equivocados, no saben que esta migración, estos movimientos migratorios van a ir a más, sencillamente, porque el ser humano, al igual que cualquier especie animal, necesita desplazarse a territorios mejores. Y eso es lo que está sucediendo y seguirá sucediendo. Por lo tanto, hasta que no le demos una perspectiva climática al problema migratorio, sencillamente seremos incapaces de poder resolver el problema migratorio. Y eso pasa por asumir que Canarias es un paso hacia otra tierra con mayores oportunidades. No es una barrera para alcanzar oportunidades para aquellas personas que las están buscando. La segunda pizarra que puse fue esta sobre las medidas de adaptación que estamos implementando desde el Gobierno de Canarias. Medidas de adaptación donde teníamos que hacer un estudio pormenorizado de cada sector, de los efectos del cambio climático sobre cada uno de los sectores. Estudio que tenemos prácticamente culminado y que tendrá su reflejo en la estrategia de acción climática y en el plan de acción climática, donde para poner cada una de las medidas hemos valorado los pros y los contras de cada medida. Hemos hecho evaluaciones internas al objeto de que cada medida que pongamos, con el consenso por parte de los sectores que van a recibir esa medida en primera persona, no les genere más perjuicios que beneficios, sino sencillamente que sean acciones que se requieren en Canarias para ponernos a día en la acción climática. La tercera pizarra que les puse fue en materia de mitigación, donde también hemos desarrollado dos acciones. Hemos desarrollado acciones principalmente en el vector energético donde hemos empezado a extender el concepto de democratización. Es la primera vez que Canarias tiene una línea de ayuda directa para el autoconsumo domiciliario en cada uno de nuestros hogares. Ayuda que va a seguir teniendo continuidad en los próximos años y que va a tener un empuje importante con los fondos europeos. Dijimos que la gran asignatura pendiente en Canarias era la democratización de la energía y estamos trabajando en el concepto de democratización de energía, planificando, pero también actuando en forma de subvenciones. Planteamos también en las acciones a corto plazo, no hemos renunciado a nuestros principios de acciones transversales, de convertir a la administración autonómica en una administración ejemplar, que sea justa y social, empatía, fomentar el I+D+I y sobre todo ser firme con las acciones que llevamos a cabo. Para ello establecimos una hoja de ruta a corto plazo y lo primero que había que hacer era poner en funcionamiento la administración. Una administración que en materia ambiental estaba en punto muerto, una administración que no tenía el impulso que debía de tener. Y eso voy a demostrar cómo se ha conseguido. Primeramente se consigue presupuestando. De hecho, en el año 2020 tenemos casi 40 millones más, un 32,25% más de presupuesto que tenía el área ahora de transición ecológica que en el presupuesto del año 2019, el último de la legislatura anterior. Y además con compromisos claros en la acción climática, donde se destinan 13,5 millones en distintas acciones climáticas, distintas acciones que aborda de alguna forma áreas transversales como la investigación, que para nosotros es fundamental, destinando 2 millones de euros a las universidades canarias, exclusivamente que para líneas de investigación que antes estaban paradas y que ahora se están impulsando. Porque Canarias tiene mucho que aportar como laboratorio para conocer los efectos del cambio climático, pero sobre todo también para conocer los efectos de determinados tipos de medidas para afrontar la lucha climática. En materia de biodiversidad, la gran olvidada de Canarias, con más de 10 millones de euros para recuperar y para proteger nuestras especies que tendrán un amparo, como debe de ser, por primera vez en una ley de biodiversidad y patrimonio natural. En materia de saneamiento, destinando casi 35 millones de euros, nos encontramos sin proyectos apenas para poder ejecutar y a día de hoy tenemos proyectos por casi 248 millones de euros, no que estén redactados, sino que están listos para licitar y que van a tener su reflejo en el próximo convenio de infraestructuras hidráulicas y segura también dentro de los fondos del plan de recuperación. 42,5 millones en electricidad, con líneas nuevas y sobre todo potenciando algunas de las líneas ya existentes para hablar y para seguir penetrando las energías renovables.
Pero no solo presupuestar, es también ejecutar. El último ejercicio del gobierno anterior tenía un presupuesto en el 2018 de 116 millones de euros, de los cuales se ejecutó el 87%. Nuestro presupuesto del año 2020, un año complejo para gestionar. Recordemos que la crisis sanitaria paralizó la administración casi 2 meses, por lo tanto, fueron 10 meses reales de ejecución. Teníamos un presupuesto mayor de 140 millones de euros y se ejecutó el 97,12%. Si comparamos nada más que a niveles de ejecutado, en el año 2020 se ejecutó casi 35% más de lo que se había ejecutado en el 2018. Por lo tanto, hemos puesto en marcha la administración. No solo presupuestando, que es muy bonito presupuestar a final de cada año, sino lo que es importante, ejecutando y ejecutando conforme a lo que se había planificado. Pero después hemos empezado a crear complicidades. Nos hemos reunido con todos los colectivos habidos y por haber que en Acción Climática tienen que decir algo, que son absolutamente todos los colectivos que representan la sociedad canaria. No ha habido un colectivo con el que no nos hayamos reunido para hablar, para plantear qué hacemos con la ley o lo que estamos haciendo ahora, qué hacemos con nuestra ley de biodiversidad. Hemos generado cauces de participación que sencillamente ni tan siquiera estaban previstos en la normativa que regula la participación pública. Nuestro gran proyecto es la Ley de Cambio Climático. Una ley de cambio climático que tiene un anteproyecto y que está en su fase final para poder llevar al Parlamento en el segundo trimestre de este año. Una ley que se marca objetivos claros, objetivos para afrontar la crisis climática y proteger a las personas, sus bienes y los sectores productivos, la infraestructura y el territorio de los efectos de la acción climática, que tiene 8 finalidades, donde el nuevo modelo energético va a ser un vector muy importante, pero sobre todo también va a ser un vector muy importante las medidas de mitigación y adaptación. Una ley que tiene un carácter integral y transversal que afecta a todos los elementos que componen la sociedad canaria, sean administraciones públicas, sector privado, ciudadanos en particular. No va a quedar nadie exento de lo que va a suponer la ley de cambio climático y lo que le va a suponer en su día a día. Una responsabilidad, por lo tanto, compartida entre administraciones autonómicas, pero sobre todo que va a generar obligaciones que tendremos que cumplir. No nos queda otra que cumplir las obligaciones si queremos vencer esta lucha contra el cambio climático. Una ley que tiene una serie de principios generales, 19 principios generales, donde evidentemente hay un principio muy importante que es el de protección de los colectivos más vulnerables. Dijimos que nadie se iba a quedar atrás y eso va a quedar demostrado porque se está elaborando una estrategia de transición justa que será uno de los instrumentos de desarrollo de la Ley de Cambio Climático. Una ley que va a introducir la perspectiva climática en todos y cada uno de los sectores que componen la sociedad canaria. Toda la sociedad canaria tiene que tener perspectiva climática en sus actuaciones, en el turismo, en la salud, en la pesca y la agricultura, en los recursos hídricos, en la calidad de los cielos, en el urbanismo, en la agricultura y ganadería, en la industria, en el comercio. Todos tendrán que introducir la perspectiva climática en su día a día. Por ejemplo, en el turismo, por poner algún ejemplo, ¿no?, que aparecen recogidos en esa ley de cambio climático, se va a exigir la necesidad de que se tenga un plan de transición energética. Los planes de transición energética, para que me entiendan, va a ser algo similar a los planes de prevención de salud, de riesgo y salud, que tienen que tener las empresas a raíz de la ley de salud en el entorno de trabajo del año 95. Algo similar. No es un documento que tenga que ser aprobado por la Administración, es un documento que tiene que hacer cada institución. En industria y comercio exactamente igual. Además del plan de transición energética, tendrán que estar inscritos en el registro canario de huella de carbono. Necesitamos saber cuál es nuestra huella de carbono en Canarias si realmente queremos ser un territorio neutro, como lo hemos marcado en el año 2040. En materia de salud, donde hablan planes específicos de vigilancia de la salud a enfermedades asociadas con el clima. Por cierto, ya empiezan a haber artículos científicos donde nos revelan que si antes teníamos pandemias como la que estamos sufriendo una vez cada 100 años, ahora serán más frecuentes debido a uno de sus motivos precisamente por la acción del cambio climático. Por lo tanto, por desgracia, esta no va a ser la última pandemia y mucho me temo que esta generación tendrá que padecer en carnes propias nuevas pandemias sanitarias. En materia de enseñanza y de educación, donde la acción climática va a ser asignaturas transversales en todos los niveles, tanto en formación reglada como no reglada. Y estamos desarrollando también los instrumentos de desarrollo de esa ley. En este mandato van a quedar hechas la ley y sus instrumentos de desarrollo
para que no exista ningún tipo de excusa para aplicar la hoja de ruta que vamos a cambiar, como son la estrategia de acción climática, el plan canario de acción climática, el plan de transición energética, que ya se está elaborando y hemos empezado por conceptos de democratización. Se están redactando ya una serie de estrategias que van a conformar ese plan de transición energética y hemos empezado precisamente por la democratización, por ese vector que teníamos que avanzar, el autoconsumo. Tenemos perfectamente diagnosticado a nivel de cada una de las referencias catastrales las necesidades y el potencial que tiene Canarias en materia fotovoltaica, pero que también lo hemos casado con las necesidades desde el punto de vista de almacenamiento para poder almacenar aquella energía que necesitamos generar, porque en algún momento de año sencillamente no vamos a poder generar. Y además también con estrategias de vehículos eléctricos. Y vamos a seguir caminando. Ya tenemos hechas las estrategias de geotermia, estamos terminando la estrategia offshore, estamos trabajando en la estrategia de hidrógeno verde, en comunidades energéticas, en todos y cada uno, y también en la estrategia de generación convencional. Pero también seguimos trabajando en los otros textos normativos. En breve ya tenemos un primer borrador de la Ley de Economía Circular, con la intención de que pueda ir al Consejo de Gobierno para su primera consideración como anteproyecto, también en el segundo trimestre del año. Estamos trabajando ya con la Ley de Biodiversidad, que hemos querido meterle un plus de participación, y es que antes de llevarlo al Consejo de Gobierno hemos consultado con 700 personas, con 700 colectivos, los más representativos en el mundo de la biodiversidad, ese texto articulado, un texto de máximo que evidentemente será modificado antes de llevar al Consejo de Gobierno. Entre otras cosas, no va a contemplar ningún artículo que permita la consideración de especies silvestradas a los animales domésticos, como ha sido motivo de polémica en las últimas semanas. Pero además, se vienen desarrollando las medidas a medio plazo que veníamos planteando y sobre todo con la premura del tiempo. La premura del tiempo es tener una reducción del 50% de los gases de efecto invernadero en el año 2030, pero ser neutros en el año 2040. Pero la crisis sanitaria también nos ha puesto un instrumento sobre la mesa, un instrumento que se llama Plan Nacional de Recuperación, un instrumento que para España supone 140.000 millones de euros y que en Canarias, por lo menos de la Consejería, se está haciendo el trabajo. Si tan pronto el presidente del Gobierno anunció el Plan Nacional de Recuperación, empezamos a trabajar y empezamos a hacer un mapeo de las propuestas que hay en Canarias maduras para poder captar fondos. Hemos podido recopilar el sector privado en torno a 568 propuestas por un monto global de más de 7.200 millones de euros. Pero en el sector público, más de 4.500 propuestas con un monto total de 8.700 euros. Y este es el mapeo, es decir, a medida que se vayan materializando los fondos, desde la Consejería se está siguiendo una estrategia enfocada en 3 puntos. En primer lugar, en las reuniones sectoriales donde el Ministerio ya nos va confirmando una serie de cantidades, vamos definiendo de ese mapeo qué proyectos pueden estar sujetos a esa subvención y se lo vamos comunicando tanto a las entidades privadas como a las administraciones públicas. A día de hoy tenemos confirmado estas líneas en materia de saneamiento para núcleos de menos 5.000 habitantes, 25 millones para economía circular, hasta 36 millones de euros para movilidad eléctrica. Este año teníamos poco menos de 4 millones de euros. Abastecimiento de agua está pendiente de definir la cantidad. En saneamiento para más de 5.000 habitantes también está pendiente de definir la cantidad, que se está actualmente trabajando con el Estado, lo mismo que en actuaciones de barranco. Y la gran oportunidad, 466,66 millones de euros para una estrategia de energía sostenible en Canarias, que vamos a destinar de manera principal a 4 elementos. En primer lugar, el autoconsumo público, que las administraciones públicas, en esa línea de que tienen que ser ejemplarizantes, sean autosuficientes energéticamente y que los ahorros que se genere anualmente en materia de consumo eléctrico se destinen a subvenciones, ayuda para penetrar el autoconsumo doméstico, de manera que estaremos multiplicando por 2 el efecto que recibamos del NEC europeo. Materia de geotermia, terminar de analizar la viabilidad de la geotermia en las islas que son potencialmente posibles. Producción de hidrógeno verde en pequeña escala que conectaremos con las políticas que está fomentando la Consejería de Obras Públicas y Transporte para el transporte por carretera mediano y pesado, que precisarán de hidrógeno verde, y el vehículo eléctrico que hay que seguir fomentando con sus puntos de recarga. Pero es que además con ese mapeo vamos a hacerle propuestas maduras al Estado de financiación para Canarias. Ha quedado patente y demostrado que el Estado, el Gobierno de España, es sensible con Canarias. La ayuda que se ha anunciado de más de 1.000 millones de euros de ayuda directa a los sectores económicos más perjudicados por la crisis sanitaria es una muestra de ello. La estrategia de energía sostenible en Canarias es otra muestra de ello.
Por lo tanto, existe sensibilidad por el Gobierno de España y nosotros vamos a hacer una actitud proactiva. No esperar a que nos digan que existe determinados tipos de fondos, sino plantearles fondos específicos. Y por lo tanto, estamos en disposición de poder plantear fondos en abastecimiento de agua domiciliaria de en torno a 275 millones para mejorar todas las redes municipales de agua de manera que tengamos un 0% de pérdidas. Eso supone un ahorro importante. En materia de saneamiento en torno a 400 millones. Y así con cada una de las líneas que se las vamos a plantear. Y después también se están analizando los correspondientes PERTE. Por lo tanto, este ha sido un año, después de mi última charla, donde se ha avanzado en el ecosistema normativo, donde nos hemos adaptado a la crisis sanitaria y donde espero y deseo que en próximos encuentros podamos tener calles como estas, ¿no? Otra vez, calles llenas de gente, porque ahora se nos abre una oportunidad para poder adelantar el camino que nos habíamos marcado a finales del año 2019 y ser un camino más robusto, donde los objetivos, que como dije en el año 2019, no son sencillos de cumplir, eso lo sabemos. Va a ser complicado poder llegar a los objetivos que nos hemos marcado, pero a día de hoy no hay ningún motivo que nos lleve a tener que renunciar a ninguno de los objetivos marcados, porque con esfuerzo, con sacrificio, con el empuje del conjunto de trabajadores y trabajadoras que componen la Consejería de Transición Ecológica, sencillamente y la complicidad, estoy convencido que podremos alcanzar todos y cada uno de los objetivos cambiados. La Ley de Cambio Climático va a ser una realidad. La Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural va a ser una realidad. La Ley de Economía Circular va a ser una realidad. Pero no serán leyes que queden muy bonitas dentro de nuestra librería de leyes canarias, sino que tendrán ya sus propios instrumentos de desarrollo, que empezaremos a poner en marcha en este mandato, pero que sobre todo para los próximos mandatos no va a haber ningún tipo de excusa para que Canarias no haga la tarea que tiene que hacer, porque es muy difícil llegar al final si no nos trazamos el camino. Y lo que estamos haciendo sencillamente es definir un camino, y además definir un camino entre todos porque es necesario. Y sobre todo aprendiendo, y con esto termino, la lección que nos ha dado la crisis sanitaria. Nosotros no somos la solución para el medio ambiente, nosotros somos actualmente el problema, a día de hoy. En función de lo que hagamos de aquí en adelante, podremos ser una solución para el deterioro ambiental. Pero de la misma forma que la naturaleza nos ha dado ya una lección, insisto, seguiremos teniendo pandemias sanitarias en los próximos años. Es decir, ya eso de una pandemia al siglo no va a ser. Es decir, ahora vamos a tener, cada generación, nos tendremos que acostumbrar a convivir con varias pandemias durante nuestra propia vida existencial. Y eso va a suponer que o hacemos cambios profundos en nuestro día a día, que van a ser cambios que van a suponer menos sacrificio para todos y cada uno de nosotros. El medio ambiente no nos pide que nos pongamos mascarillas, que no nos reunamos en un entorno, porque protegemos nuestra vida, lo más preciado. El medio ambiente nos va a pedir sacrificios, mucho menos impactantes desde el punto de vista de la magnitud, para salvar la vida que es más importante que la nuestra, que es la vida del planeta. Por lo tanto, esta crisis sanitaria nos ha servido para aprender de que la naturaleza se recupera sin nosotros a una velocidad vertiginosa y, en segundo lugar, y no menos importante, que somos capaces de modificar nuestros hábitos si es necesario. Y los hemos modificado y recuperaremos hábitos normales, recuperaremos abrazos, recuperaremos besos, recuperaremos fiestas, recuperaremos saltos de alegrías en un concierto. Pero hay algunas cosas que vamos a tener que cambiar sin renunciar a nuestro día a día, sin renunciar a la esencia del ser humano para salvar la vida en el planeta. Eso es lo que nos hemos marcado con nuestro ecosistema normativo. No nos hemos marcado más que eso, que el trazar el rumbo para, obligando, evidentemente, porque estamos en un Estado de Derecho donde la legislación garantiza derechos y por lo tanto da certeza jurídica, garantizar que Canarias se pone a la vanguardia en materia de acción climática, alineada con el Gobierno de España y alineada con la Unión Europea. E insisto y termino. Esto espero que más pronto que tarde, que en la próxima vez que nos podamos encontrar, terminemos con abrazos, que es lo normal y es a lo que estamos acostumbrados. Muchas gracias.